Muy buenos días, queridos amigos. Damos las gracias a Dios porque nos permite en esta mañana poder reencontrarnos con ustedes a través de este medio que es, ¿no es cierto?, la programación de la Iglesia Central de Osorno, del distrito de Osorno. Y agradecemos también al Señor porque pudimos repasar la lección de la escuela sabática. Agradecemos a cada uno de los colaboradores y también la alabanza que ha sido elevada por nuestra hermana Nancy Cárdenas. Esperamos que el Señor les siga acompañando en el desarrollo de estos talentos para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a juntos a tener una oración para pedir la bendición de Dios en esto tan importante que es abrir la Escritura y meditar en torno a ella. Así que allí donde usted se encuentra le invito a inclinar su cabeza para tener una oración. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás a la altura de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque en tu amor y misericordia nos das vida, nos das la posibilidad de poder junto con nuestros hermanos alabar y glorificar tu santo nombre. Suplicamos en este instante que tú seas con nosotros, nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, de tal manera que el estudio de tu palabra sea de real bendición para nuestras vidas. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, cualquiera sean las circunstancias de su vida, que puedan sentir tu compañía y protección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, durante la semana tuvimos y durante el mes hay un programa relacionado con las nuevas generaciones. Este miércoles tuvimos allí, ¿no es cierto?, el programa por distrito y participamos del bautismo de nuestro hermano David Villagra, ¿no es verdad?, hijo de Margot y de Freddy. Así que de la Iglesia Franque, saludos David, que el Señor te bendiga y te acompañe en tu experiencia cristiana. Pero también en esta mañana estamos abriendo la iglesia de Purranque. Y allí en la iglesia de Purranque, hoy en la mañana tendremos una ceremonia bautismal. Se bautiza nuestra hermana María. También vamos a ordenar a un anciano que fue propuesto, nuestro hermano Miguel Acuña, y también una presentación de algunos bebés. Así que va a ser una mañana movida, pero agradecido porque el Señor nos ha acompañado. Así que este sábado 11 de septiembre agradecemos a Dios porque nos permite nuevamente abrir su palabra. Vamos a empezar el tema de esta mañana con un incidente en la vida de un hombre. Entre paréntesis, el tema de esta mañana está titulado En vano. ¿Qué entendemos por algo en vano? En vano es algo fútil, algo inútil, ¿no es cierto?, algo poco productivo. Y se cuenta la historia en la vida del novelista francés Honoré de Balzac, que viviera entre 1799 y 1850, allí en Francia. Cuenta la historia que una noche un ladrón irrumpió en el departamento de Honoré de Balzac. Y el ladrón, tratando de evitar precisamente de despertar a Balzac, se introdujo dentro del departamento de la forma más sigilosa posible. Así que evitó todo ruido. Logró abrir la cerradura del escritorio y repentinamente el silencio fue quebrado por una risa sarcástica que provenía precisamente de la cama donde estaba durmiendo Balzac. Y Balzac, ¿no es cierto?, sonriendo sarcónicamente, estaba mirando al ladrón. Y el ladrón, todo, ¿no es cierto?, sorprendido, le pregunta, ¿por qué te ríes? Y él le dice, me estoy riendo al pensar en los riesgos que tomas al tratar de encontrar durante la noche dinero en un escritorio donde su dueño legal nunca lo ha encontrado durante el día. ¿Por qué? Porque lo que menos tenía Balzac, que lo que era dinero. Entonces, Balzac destaca lo vano del intento de este ladrón de apropiarse de un dinero que él no tenía. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas vanas o inútiles? ¿O cuántas veces nos han sentido que lo que estamos haciendo es inútil, es vano? El sabio Salomón, allí en el libro de Eclesiastés, escribió lo siguiente:
Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces Salomón resume las percepciones de la vida al decir que todas las cosas son vanidad. Ocasionalmente nosotros podemos mirar a lo que hemos hecho durante nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, como seres humanos y como cristianos en nuestro servicio al Señor. Incluso quizás podemos pensar en lo que hemos hecho durante este periodo tan difícil para el mundo, para la sociedad, para nuestra vida y para la iglesia. Hemos vivido durante ya casi 2 años en modo pandemia, ¿no es cierto?, por esto del coronavirus o del COVID-19. Y sería bueno preguntarnos si nuestra tarea como comunidad de creyentes, como iglesia, como individuos, en cualquiera de nuestras funciones dentro de la iglesia, realmente han valido la pena todos los esfuerzos que hemos hecho. ¿O será que todo lo que hemos hecho en alguna medida han sido cosas vanas, inútiles? ¿Qué ha marcado la diferencia en nuestra vida personal? En mi vida ha sido una buena influencia en el desarrollo de la actividad de la iglesia, en lo que hacemos en favor de otros. Y no estamos hablando de nuestra vocación como cristianos, sino que estamos hablando de nuestros esfuerzos personales que son importantes. Ahora, si bien nosotros podemos informar de muchas cosas buenas que se han hecho durante este tiempo, por ejemplo, repartir cajas de alimentos, ayudar con dinero, con ropa. Me estoy acordando del trabajo que hace nuestro hermano allí de ovejería con un grupo de personas, ¿no es cierto?, indigentes. Se le ha hecho un baño, le han ayudado con comida, en fin, tantas otras cosas. Y podemos decir muchas cosas positivas que la iglesia, usted y yo, hemos hecho en favor de los más necesitados. Pero también debemos reconocer el otro lado de la moneda, porque una moneda, ¿cuántas caras tiene? Tiene 2, ¿no es verdad? Y pensemos por un momento a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia. Como iglesia nos preocupamos tanto de la ganancia de alma como de las personas que perdemos por la puerta trasera. Aun cuando nos regocijamos que por medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir, tenemos algunos hermanos que han participado activamente durante este tiempo, ya sea en la transmisión, en atender a gente necesitada. Pero sin embargo tenemos una gran cantidad de hermanos que ni siquiera se conectan a los programas de la iglesia. A ninguno, durante todo este tiempo. Y también es bueno preocuparnos de ello. ¿Qué está pasando con ese grupo de hermanos que no se conectan, ya sea por alguna u otra circunstancia? Algunos porque la tecnología, ¿no es cierto?, no es lo suyo. Pero hay otros que decididamente no quieren conectarse, no participan en la comunión de la iglesia, ni en nuestros programas, ni en otros programas que encontramos en la red. ¿Y qué podemos decir de las diferentes divisiones que está sufriendo la iglesia? Hay muchos grupos disidentes dentro de nuestra iglesia y en esta época, ¿no es cierto?, se han podido destacar porque la gente está acudiendo más a las redes sociales, al internet, y allí abundan, ¿no es cierto?, esos grupos que de alguna manera hablan acerca de dando fechas para la segunda venida de Jesús. Ahora pusieron 2031, otros hablando acerca de la conspiración que hay en este asunto de la pandemia y una serie de elementos y que van también en ataque a lo que es la iglesia en sí mismo. Y aun cuando estamos conscientes de ese grupo de personas, no hemos podido lograr llegar a un diálogo con esas personas que son hombres, mujeres, que tienen necesidades, que son hijos de Dios y que por supuesto por los cuales deberíamos estar preocupados para que logren esa plena comunión con Dios y también con la iglesia. Ahora, en lo personal, podemos habernos preguntado que nosotros podríamos haber hecho más en todo este tiempo.
a través de nuestra predicación, a través de nuestra participación en la iglesia, en nuestros contactos personales con otras personas. Hay tantos hombres y mujeres que son pastoreados por cada uno de nosotros, por los pastores de la iglesia, por los ancianos, por algún hermano, algún dirigente, que se le aconseja. Pero sin embargo, a pesar de todos esos consejos, las personas igual toman decisiones equivocadas, decisiones erradas, que se alejan del consejo bíblico. Estoy pensando en mi persona o en mis amigos, ¿no, verdad?, que han sido pastores de la iglesia. Han habido muchos pastores de la iglesia que durante muchos años formaron parte activa de la iglesia y que por alguna otra razón se retiraron de la iglesia. Y muchos de ellos no solamente se alejaron de la iglesia, sino que también se alejaron del cristianismo, se convirtieron en personas ateas o agnósticas. Se fueron de un extremo a otro. Las estadísticas nos dicen que de cada 12 estudiantes de teología, solo 2 logran terminar su ministerio, llegando a la jubilación. El resto queda en el camino. Y en lo personal, cuando yo entré a estudiar teología, por allí en el año 1984, éramos 7 los que ingresamos. Sí, 7. Un número perfecto, diría alguno. Pero de esos 7, solo 2 quedamos. Uno está en La Serena, que trabajó, pero está Lare, el pastor Raúl Salvatierra, y quien les habla. Y así tantas situaciones que van pasando y que nos deben ayudar a pensar, a meditar. Con demasiada frecuencia nosotros vemos personas que se bautizan y que no se integran a la iglesia. Hermanos, ¿no es cierto?, jóvenes que crecen en la iglesia, que se casan y luego, ¿no es cierto?, terminan separados. Sus matrimonios son disueltos. Ahora, nos perturba no solo el número de este tipo de personas, de hermanos, que se encuentran en esta situación, pero también lo que más debería perturbarnos es la condición espiritual a la cual se encuentra el pueblo de Dios. La pregunta ahora es, queridos hermanos, al regresar a la iglesia, después de 2 años casi, ¿cuántos de los que estaban antes realmente volverán? Quizás muchos decidirán quedarse definitivamente en sus casas. Y eso no es bueno, porque la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Ahora, podemos considerar esto solamente como el curso natural de las cosas. Totales, las personas toman sus decisiones y las personas van y vienen. Pero eso sería llegar a ser indiferente frente a la necesidad de otro. Y nosotros como cristianos somos llamados a preocuparnos del otro, a tener empatía con el otro, a ponernos en el lugar del otro, a tener, ¿no es cierto?, con un corazón cristiano, manifestar amor y cariños por aquellos que hierran, por aquellos que se van. Ahora, pareciera que los apóstoles se hubiesen hecho las mismas preguntas. Y allí en el libro de Segunda de San Juan encontramos el siguiente planteamiento. Segunda de San Juan, el capítulo 1, verso 4. Dice el apóstol Juan: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es interesante aquí que el apóstol Juan manifiesta su alegría por esta familia, cuyos hijos permanecían ¿dónde? Dentro de la verdad. Y es fabuloso eso, que nuestros hijos se mantengan dentro de la verdad, dentro de la causa de Dios. Pero cuando leemos la Escritura, nosotros también tenemos que leer sobre línea, ¿no, verdad? Tenemos que saber captar aquello que está pero que no se dice. Y cuando Juan dice, mucho me alegré porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo otro que dice? Es verdad, hay algunos de tus hijos que están dentro de la verdad, pero ¿qué manifiesta también? Que hay otros que no están. Y por los cuales, ¿no es cierto?, Juan manifiesta
su tristeza, ¿no es cierto? Y manifiesta su pesar de que esos otros tampoco estén dentro de la verdad, así como está el otro grupo que se mantuvo fiel. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo aquí dice lo siguiente. Gálatas 2, verso 2. Dice, subí debido a una relación y para no correr o haber corrido, como dice, en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo consultó a los apóstoles por si él estaba haciendo algo que estaba haciendo inútil. Y allí, hablando a los hermanos de Filipo, en Filipenses, el capítulo 2, versículo 16, veamos cómo él amonesta a nuestros hermanos de Filipo. Filipenses 2, verso 16, dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no, ¿qué cosa? Que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, un poquito más adelante, el versículo 5. Mire lo que dice, lo que agrega allí. Por esto también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Si se dan cuenta en estos versículos, Pablo manifiesta su preocupación de que lo que él está haciendo, y no solamente él, sino que la iglesia toda, sea algo inútil, algo en vano. El verso 1 del capítulo 2 de la misma carta, 1 Tesalonicenses 2:1, dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros, que dice, no fue en vano. Incluso llega a declarar a los creyentes lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, un capítulo que ya vamos a considerar un poquito más. Miren lo que dice allí 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor, que dice Pablo, no es en vano, cuando hacemos las cosas en el Señor. Ahora, mientras la iglesia de Corinto luchaba contra todo tipo de divisiones dentro de sus filas, algunas divisiones muy serias, Pablo, ¿no es cierto?, a esta iglesia en conflictos teológicos, conflictos sociales, le escribe de la siguiente manera. Si vemos ahí el capítulo 1, verso 2 de la primera carta de Corinto, que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A esta iglesia que está en división, a esta iglesia que está en problemas, Pablo se dirige como los santificados en Cristo, como aquellos que han sido apartados. Y su saludo, por supuesto, demuestra el respeto y la preocupación de alguien que los ama. La ayuda que brinda también un hermano a otro hermano para sostenerlo y sacarlo adelante. Ahora, una preocupación especial dentro de los hermanos de Corinto, los hermanos de esa zona de Grecia, es que era el tema de la resurrección de los muertos. Ustedes saben que la filosofía griega, la planteada por Platón y posteriormente para Aristóteles, en el concepto filosófico griego, que hasta el día de hoy nos ha afectado, porque Santo Tomás de Aquino y también San Agustín de Hipona, ellos que lo que hicieron, helenizaron el cristianismo. La filosofía griega la insertaron dentro del pensamiento cristiano.
¿Y cuál era la filosofía griega? La filosofía griega habla de que hay dos mundos, el mundo de los espíritus, de las luces, y el mundo de las sombras, lo que nosotros vivimos. Y ellos hacen una marcada diferencia hacen una separación entre el cuerpo y el espíritu. Y por lo tanto, en el pensamiento filosófico griego era imposible que un cuerpo resucitara. ¿Por qué? Porque el cuerpo era malo. Entonces, como el cuerpo era malo, que apareciera, ¿no es cierto?, un líder religioso, como era Jesucristo, que para nosotros el Hijo de Dios es Dios mismo, anunciando la resurrección, era un mensaje contradictorio. Y eso provocó graves dificultades allí en los hermanos en Corinto. Entonces muchos de ellos mantenían sus dudas en cuanto a la resurrección. ¿Hay resurrección o no? Ese era el planteamiento. Y aquí en el libro de Corintios, en la carta, en el capítulo 15, el apóstol Pablo se propone revisar la resurrección de Jesús, la resurrección de los justos y también la resurrección de aquellos a los cuales él dice van a resucitar en la postrera resurrección, en la resurrección final, cuando él vuelva. Y aquí, en esta carta, o en este capítulo 15, el término vano, que en griego, ¿no es cierto?, es kenos, y aparece 4 veces. Vano, kenos, lo inútil, lo fútil. Y también aparece la palabra eike, que también es traducida como vano, y tiene que ver con aquel esfuerzo que se hace sin utilidad alguna. Bueno, primero el apóstol Pablo declara que por la gracia de Dios él ha llegado a ser lo que él es. Y los versículos cuales aparece el texto, precisamente vamos a ver ahí, 1 Corintios capítulo 15, el verso 2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo si no creíste en vano. Aquí aparece el verbo eike. Pero después en el verso siguiente, en el verso 10, si es que no me equivoco, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Aquí aparece el término 2 veces. Y finalmente en el versículo 58, perdón, en el versículo 17 está la siguiente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué dice? Es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y finalmente, en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido inútil en la vida. Y saben, yo más de una vez me he sentido inútil porque me han hecho sentir inútil, que es diferente. Y estoy recordando, hace años atrás, yo estaba trabajando en Copiapó y recibí un saludo de cumpleaños. Primera vez que una persona que tenía responsabilidad en la iglesia se tomó el tiempo para mandarme una tarjeta de cumpleaños. A mí me sorprendió eso. Bueno, leí el sobrecito, digo no el sobre, sino que la tarjeta, que en esa época se usaba tarjeta, hoy día no, le mandan por internet. ¿Ah? Bueno, llegó la tarjeta, la leí, los saludo, pero al final hubo una frase que a mí me llamó la atención. Y decía la frase, Antonio, sería bueno que reconsideraras tu ministerio. O sea, en una tarjeta de cumpleaños, y yo dije, ¿qué habrá hecho?
Y bueno, tanto me llamó la atención la frase que se la mostré a mi señora. Le dije, mira Eli, ¿qué lees tú acá? Y ella leyó, pues me dijo, ¿qué hiciste? ¿Ah? Bueno, esa tarjetita la tengo guardada por ahí. Pasaron los años y un día me encontré con la persona que me mandó la tarjeta. Y yo le dije, mira hermano, yo quiero agradecerte porque tú te diste el tiempo de mandarme una tarjeta para mi cumpleaños. Yo nunca habría recibido una tarjeta de un superior, entre comillas, ¿ah? Y te agradezco porque te tomaste el tiempo y lo hiciste. Pero quiero que tú me expliques algo, porque al final de la tarjeta tú me pones esta frase. Antonio, sería bueno que tú reconsideraras tu ministerio. ¿Qué me quisiste decir con eso, hermano? Y bueno, ustedes saben cómo actúa la gente, que no son capaces de hablar de frente. Se fue en pura excusa, que yo había malinterpretado y todo lo demás. Bueno, le dije, mira hermano, dejemos ahí nomás. Pero es bueno que cuando tú escribas, piensa lo que va a escribir, porque puede ser malinterpretado, como yo te malinterpreté. Bueno, ¿cuántas veces nos han hecho sentir inútiles en la vida? Pero Pablo aquí no se queda con una perspectiva negativa, que es lo que nunca debemos tener. O sea, ustedes saben que en la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero siempre tenemos que ser positivos por la gracia de Dios. Y Pablo describe en el capítulo 15 de 1 Corintios la secuencia de la resurrección. Describe la forma de la resurrección y la victoria final sobre la muerte. Y por eso leamos ahí lo que dice el verso 50, un texto que generalmente escuchamos en las ceremonias fúnebres, cuando estamos allí por dejar los restos mortales de un ser querido. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y que esto mortal se vista en mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas hermosas palabras del apóstol Pablo, vez tras vez las leemos, ¿no es cierto?, cuando vamos a dejar a nuestros seres amados allí a su sepultura, a la espera de la venida de Jesús. Y aquí, en el versículo siguiente, Pablo resume el discurso que está haciendo. Dice el verso 58, así que, por lo tanto, hermanos míos amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, la declaración de Pablo consta de 3 partes. En primer lugar, una doble advertencia o amonestación, y finalmente concluye con una promesa. Primero, Pablo comienza con la firmeza y con la determinación de los creyentes. Y Pablo dice que los creyentes no deben renunciar a su fe en la resurrección, en la esperanza de que algún día nos reencontraremos con nuestros seres amados y que si nosotros iremos al descanso seremos resucitados, sino que deben mantenerse firmes como una roca. Y aquí Pablo alude a los versículos 1 y 2 del mismo capítulo, en los cuales le recuerda a los creyentes el evangelio que recibieron y en el cual ahora ellos están y por el cual son salvos a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que continúen aferrándose a ese Dios en el cual ellos creyeron. De lo contrario, si ellos dejan precisamente de creer en la resurrección de Cristo y la de ellos, todo lo que habrán creído habrá sido en vano.
1 Corintios 15 está dominado por dos conceptos. Por el concepto de estabilidad y por el concepto del peligro de la futilidad, del peligro de lo vano, de lo inútil. El segundo aspecto, Pablo pasa del dominio de la fe al dominio precisamente del ministerio. La fe debe avanzar en acción, no solamente creer un conjunto de doctrinas, sino que esas doctrinas deben llevarnos nosotros a actuar. La obra a la cual Dios nos ha llamado a los creyentes, ¿cuál es? Es en la cual usted y yo debemos abundar. Tiene que ver con todo aquello que edifica a la iglesia, todo aquello que edifica al creyente, al hermano. Por eso debemos vivir en armonía plena. Y este esfuerzo, ¿no es cierto?, accionar en favor de nuestros seres amados dentro de la iglesia, como aquellos que están fuera de la iglesia, pueden muchas veces traer dificultades a la vida del creyente, pasar peligros como Pablo lo pasó. Y allí en los versículos 31 y 32 dice: os aseguro, hermano, por la gloria de Dios, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Entonces, Pablo presenta que en su propia vida él vivió esos avatares, esas dificultades por causa del Evangelio. Y Pablo invita a los creyentes a que su vida sea una vida de excelencia, queridos hermanos. Nosotros no debemos quedarnos con lo poco, sino que debemos quedarnos con la excelencia. Debemos siempre procurar hacer bien las cosas en la medida de las capacidades que Dios nos ha dado. Dice también que nosotros debemos ser plenamente fieles a Dios para el trabajo y la causa del Señor, ser productivos en la obra de Dios. Por eso dice allí el versículo: así que, hermanos míos, verso 58, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, constantemente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Y finalmente Pablo ha llegado a la convicción de que a pesar de todos los problemas que puede haber en la vida cristiana, la obra del Señor no es en vano, no es inútil lo que usted hace por el Señor, lo que usted hace por otro. Cuando usted lo hace, ¿no es cierto?, en el Señor, sirviendo a Dios por sobre todas las cosas. Si leemos y aquí Pablo apela a los versículos 10 y 14. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y agrega en el versículo 14: y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pablo, por la gracia de Dios, aceptó el Evangelio, pero no solamente lo aceptó, sino que ¿qué es lo que hizo él? Trabajó. Y su trabajo dice que no fue en vano, porque él procuró presentar a Cristo delante de los hombres. Ahora, si no hubiese resurrección, queridos hermanos, todo lo que hacemos, toda la predicación, todo esfuerzo, no tiene sentido. Y por supuesto que no existen dudas en cuanto a la resurrección de Cristo, es un hecho histórico. Pero juntamente con la resurrección de Cristo, no hay cuestionamiento a la resurrección de los justos, de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. Por lo tanto, debemos animarnos mutuamente. Aquellos de nuestros seres amados que han ido al descanso en el transcurso de estos años, por causa del COVID u otra enfermedad, han ido durmiendo en el Señor. Y si nosotros creemos en Jesucristo, creemos en su resurrección, también creemos que algún día nos reencontraremos con ellos, para vivir eternamente y para siempre. Por lo tanto, vale la pena, queridos hermanos, seguir predicando, seguir compartiendo este evangelio para aquellos que lo necesitan. Ahora, si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, ¿qué en cuanto a nuestro ministerio personal? ¿Qué en cuanto a los esfuerzos que hemos realizado? Las decepciones que hemos experimentado, el temor que nuestra influencia, ¿no es cierto?, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro cuidado para con los demás sea en vano, puede frustrarnos y puede hacernos sentir inútiles,
cargarnos incluso al punto de la ruptura, paralizarnos y no permitirnos avanzar. Y quizás, queridos hermanos, muchas veces no podamos ver los resultados de nuestro esfuerzo. Y muchos de esos resultados pueden ser positivos. Algunos de los resultados positivos no necesariamente augurio de un buen término. Puede ser todo lo contrario. Un buen comienzo no llega siempre a un buen fin. El éxito de nuestro ministerio, entonces, de nuestra vida como cristianos, no puede medirse fácilmente ahora. Ni aquí ni ahora. Por lo tanto, siempre necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, ¿no es cierto?, a través de aquí del apóstol Pablo. Y volvamos a leer el versículo 58. Así que, hermanos, debido a la garantía de nuestra resurrección por la resurrección de Cristo, hermanos amados, estar, como dice, firmes, siempre creciendo, en la obra del Señor, siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengamos ánimo en el Señor. Todo esfuerzo que usted hace por otro, toda labor que hace en favor de otra persona, algún día va a dar los resultados. Continuamos en la obra del Señor, predicando con fuerza, con firmeza. Esto tan hermoso que es el Evangelio, que es la venida de Jesucristo, que es la resurrección de nuestros seres amados. Me viene a la cabeza una historia que escuché de un anciano. Ese anciano era un miembro de iglesia allí en una aldea en Alemania de unos 12.000 personas. El único adventista de esa aldea era este señor, este hermano de edad avanzada. Pero él, ¿no es cierto?, anhelaba encontrar alguna persona que estuviera interesada en estudiar la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, vez tras vez tocaba las puertas de las casas de su aldea, pero sin conseguir éxito alguno. Nadie aceptaba estudiar la Biblia con él. No sé si le ha pasado eso alguna vez. Todos los esfuerzos que él hacía parecían en vano. Hasta que un día encontró una joven pareja, un matrimonio joven con 2 hijos. Ese joven, ¿no es cierto?, esposo, decidió estudiar la Biblia con él. Pero había un problema. ¿Y cuál era el problema? Es que él ya estaba viejo. Y ya no tenía la fuerza suficiente como para dar ese estudio bíblico. Aquel hombre murió, pero esa pareja estudió la Biblia. Él y su mujer aceptaron a Jesús. Y ese hombre que aceptó a Jesucristo llegó a ser un pastor de la iglesia. Hasta el día de hoy, él trabaja para la causa de Dios. Pero aquel anciano pasó al descanso, sin nunca saber, ¿no verdad?, que aquel joven aceptaría a Jesucristo como su único Salvador. ¿Fue en vana su obra? No, ¿no es cierto? Y aunque para él puede haberle parecido en vano, la mañana de la resurrección le dará esta gran sorpresa. Y el Señor le ha permitido reencontrarse con aquel hombre a quien él le ofreció su palabra. Nosotros, queridos amigos, hermanos, no podemos medir qué alcance van a tener nuestros esfuerzos. Pero sí podemos decidir algo. Aunque no podemos medir el éxito, ni podemos ver muchas veces el éxito, sí tenemos que tomar una determinación, trabajar por la causa de Dios. Porque trabajar por la causa de Dios no es inútil. Tarde que temprano la semilla del Evangelio va a germinar en el corazón del ser humano. ¿Y cuál debe ser el motivo que nos debe llevar a aquello? Es que Jesús vino a morir por nosotros, que Él resucitó. Y Él nos va a resucitar si nosotros pasamos el descanso. El doctor Garth Thompson, un profesor en la Universidad de Andrews, dijo lo siguiente en cierta oportunidad. Y ojalá que esta oración nos quede grabada también en nuestra mente. Puesto que creo en la resurrección de Jesús, también creo que Él puede darle nueva vida
a cualquier matrimonio, no importa cuán muerto puede estar. Yo creo en el poder de Dios. Y yo creo que ese Dios que pudo actuar en mi vida, que pudo transformar mi existencia, también puede transformar la vida de los demás. El Señor puede transformar la vida de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, no importa cómo sea su tipo de vida. Pongámonos en las manos de Dios. Seamos canales de bendición para otros y démosle verdadero sentido a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos acompañe en esta mañana. Le invito a orar. Querido Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por nosotros, resucitó de entre los muertos y su resurrección es garantía de que algún día nosotros también vamos a resucitar. Gracias, Padre, porque la resurrección de Cristo es el motivo que nos puede impulsar a seguir adelante en nuestra preparación para el reino de los cielos, pero también en nuestro deseo de poder trabajar por aquellos que te necesitan, sabiendo que más de alguno de ellos aceptará y abrazará a Jesús como su único Salvador. Acompaña nuestros esfuerzos, Padre, y ayúdanos a cada día a sentirnos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.